Hombres y mujeres del mundo, trato de seguir hablando contigo sobre temas que no suele escuchar en la voz de otra persona, pero mi misión es poder llevarte a ti mensajes y temas que provoquen que tome conciencia, que te puedas educar y al mismo tiempo sentirte ser un ser que te integre en el diario batallar de tu pueblo y de la geopolítica mundial. Tú has escuchado hablar mucho de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hace ya más de 4 meses que esa guerra empezó, que Irán fue totalmente bombardeada por estos dos países, por la potencia mayor del mundo y por la potencia militar en el Medio Oriente que es Israel. Esos bombardeos han vuelto. Los Estados Unidos están bombardeando todo el territorio de Irán sin escapar una sola pulgada. Eso significa la destrucción de un país determinado del mundo. Y eso significa la muerte de decenas, por no decir centenares y centenares de seres humanos. Pero ocurre que esa guerra influye en todo el mundo, en el área económica como en el mundo social y en la estabilidad política de los pueblos. Los Estados Unidos observan cómo han perdido a Europa. Ya no es ese héroe ni esa potencia para ellos, aunque siguen siendo dependientes, pero ahora más en silencio que nunca, manteniéndose pasivo en lo que concierne a la guerra que se libra en Irán. Eso no quiere decir que no apoyen de una forma u otra a los Estados Unidos, porque en sí esa potencia del mundo sigue ejerciendo una gran influencia en su vida política como económica, y por tanto se encuentra destacado todo lo que tiene que ver con lo social y lo económico. Ya Europa no es el paladín de los derechos sociales, de la protección a la vejez, ese derecho inalienable a la salud, como al mismo tiempo a la protección del trabajo y provocar que no exista el desempleo como se está dando en Alemania, en Francia, en Inglaterra y otras naciones de Europa. El mundo se tambalea, el mundo atraviesa o recorre un camino incierto por toda parte. Nada escapa. Esa guerra influye más porque a través del estrecho de Hormuz en Irán transitan los barcos llenos de petróleo, y cuando aquello se obstaculiza, entonces se obstaculiza la llegada del petróleo de forma normal a los países del mundo, o provoca que el precio del petróleo se dispare. Y como te he dicho en otras ocasiones, el petróleo influye en todo el quehacer económico y en la estabilidad de los pueblos, máxime en aquellos países como el nuestro, que forma parte de una pequeña isla compartida con la hermana República de Haití y donde no contamos con pozos petrolíferos. Tenemos que comprarlo más caro y por tanto eso genera mayor costo en la producción agrícola y por tanto en la producción industrial, o sea, en transformar la materia prima que pueda parir la tierra dominicana o que tengamos la obligación de comprar en mercados extranjeros. Este renacer de la guerra lleva consigo la incertidumbre en lo económico que influye en la vida social de nuestros pueblos.
se va a seguir encareciendo todo lo que tiene que ver con la medicina, con todo lo que tiene que ver la política educativa y por tanto en el quehacer cotidiano. Eso nos manda a nosotros, como pueblo, como Estado, a reflexionar. Y yo me pregunto, los líderes nacionales, aquellos que enarbolan la bandera de diferentes partidos políticos, desde el partido de gobierno a los partidos de oposición, ¿están ponderando esta situación? ¿Están comprendiendo lo que está aconteciendo en busca de las medidas económicas y sociales que debe de planificarse y ponerse en práctica en todo el territorio? ¿O vamos a vivir de debates en debates estériles, en dimes y diretes, y no cooperar en las conclusiones categóricas en el plano social como económico? No, llegó el momento en que debemos de hacer un detente y empezar a reflexionar y a unar voluntades. No me detengo a pensar si me gusta o no me gusta el gobierno. No puedo detenerme a pensar si me gusta o no tal partido político o tal personaje. Lo que tengo que ver es lo macro, y lo macro es el pueblo, la vida cotidiana de un pueblo. ¿Cómo protejo la agricultura para que esa agricultura permita el nacimiento de los productos esenciales para llevar a la canasta familiar de cada familia? ¿Qué debo de hacer para que se siga desarrollando e implementando la política industrial como comercial que dé como resultado el crear más fuentes de trabajo para poder luchar contra el desempleo y al mismo tiempo poder contar con una mano de obra calificada donde nuestros muchachos y muchachas puedan prepararse en el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la técnica, y eso provoque un salario digno a ser recibido por nuestros hijos e hijas, por nuestros padres y madres que venden su fuerza de trabajo, ya sea muscular, física o intelectual. Es ahí hacia donde debemos de poner el pensamiento y toda nuestra voluntad. Eso requiere que aunamos esfuerzo hacia la búsqueda de un plan de nación en el mundo de la economía, en el mundo social. Hablamos de la economía, nos referimos a la agricultura como la industria, al comercio, al mercado nacional como al mercado internacional. Si no producimos lo suficiente para abastecer el pueblo y provocar un excedente que podamos colocar nuestros productos en el mercado internacional, no vamos a contar con el ingreso de moneda fuerte, ya sea el euro europeo, el rublo ruso, el yuan chino o el dólar americano. Mencioné 4 monedas que son las que inciden en el mercado y que tú debes conocer que no solo existe la moneda como el dólar, sino hay otras monedas fuertes que influyen en todos los países del mundo para poder negociar entre las naciones. No tenemos que pensar que vamos a pagar en dólar a Francia, ni a Inglaterra, ni a Alemania. No vamos a pagar solo en rublo, ni en dólar a cualquier país. Tenemos que buscar que nos entren divisas fuertes, no importa de dónde provengan y no importa dónde tengamos que colocar nuestros productos. No puede haber límite en lo que concierne a la soberanía nacional para determinar qué mercado elegimos, qué mercado buscamos y dónde llegamos para poder colocar todo lo que tiene que ver con nuestras riquezas agrícolas como minerales. Tenemos que ponderar qué hacemos con nuestras minas de oro, de plata, de zinc, de ferroníquel, si estamos encadenados o no a un país determinado del mundo, o si somos nosotros o los que somos dueños de nuestros minerales como parte de nuestra tierra soberana y poderlo entonces vender al precio del mercado, al mejor postor o mejor dicho, al mejor comprador. No puede haber límite en la soberanía nacional de una nación.
Nosotros somos los dueños de nuestras minas, los dueños de nuestra tierra, los dueños de nuestra producción. Compramos donde mejor y más barato nos vendan. Vendemos donde mejor se pueda colocar nuestro producto, y así ahí debe de ser totalmente establecido y esculpido todo plan de nación en el mundo económico. Ya no podemos perder un solo segundo, porque la guerra, no solo en Irán, sino también en Ucrania y Rusia, todo eso influye en nosotros, porque aquellos países son productores de una forma extraordinaria en granos como el trigo, el maíz y otros productos, y necesitamos tener nosotros apertura en los mercados de todos los países del mundo, y como he dicho, también poder colocar los nuestros. Nosotros estamos viviendo un momento difícil, no solo en lo que concierne a la guerra, sino en la actitud de una potencia de nuestra América, la potencia suprema militar y económica, que ha ido copando y haciendo suyo todos los países de Latinoamérica. Hay pocos países, 3 a lo sumo, que mantienen determinada cobertura de independencia, como es el caso de México, Colombia, pero no quiere decir que sea una independencia absoluta, porque también le ponen coartada para su desarrollo, pero por lo menos predican sus presidentes la soberanía nacional. Nosotros, al igual que Venezuela, al igual que El Salvador, Guatemala, al igual que Argentina, somos dependientes de la potencia del norte. Ellos trazan nuestra ruta, nuestra política económica, social y de integración. Nos comportamos como colonia. Hoy los Estados Unidos, a través de elecciones supuestamente libres y democráticas en los países, han ido incidiendo quién debe ser el presidente y quién debe de ganar las elecciones, y para tal fin usan toda su influencia y todo su poder de influencia. No importa lo que tengan que hacer para que el candidato que ellos elijan, que coincide con ellos, que está de mano a mano con ellos, que es un dependiente de ellos, como el caso ahora de Colombia y como está ocurriendo en otras naciones, sea quien resulte presidente de la República. En la República Dominicana pueden estar conscientes y seguros, y lo digo con toda seguridad, el presidente resultará ser quien ellos consideren y por quien se pronuncia a su favor el presidente actual de los Estados Unidos, como ocurrió en otras naciones, en particular lo último en Colombia. Una persona que tiene doble nacionalidad, es norteamericano y a la vez es colombiano, es decir, es un hijo político dependiente de los Estados Unidos de América. Fíjense lo que está ocurriendo en Venezuela. Cogen un presidente y se lo llevan en menos de 2 horas, lo sacan de su casa en horas de la noche, y hoy allí hay un gobierno que está siendo dirigido y se comportan como dependientes, soldados y esclavos de los Estados Unidos. Ya no hay un pueblo libre, ya el petróleo pasó a ser totalmente poseído por esa tierra norteamericana. No voy a decir por la tierra, sino por el grupo que ostenta el poder económico y militar de los Estados Unidos de América. Eso tiene que llevarnos a reflexionar. A nosotros, ¿podrá un presidente en la República Dominicana tomar decisiones soberanas, pensando en la patria, pensando en nuestra integración e independencia? ¿O vamos a seguir siendo simple dependiente o mandadero de la nación del norte? Por todo lo que se ve, no hay diferencia con lo que ocurre en Colombia, en Venezuela, en Chile y en otras naciones del continente americano. Todo esto me pone a pensar qué será de nosotros mañana, por dónde vamos a caminar y cómo vamos a caminar, cómo vamos a dar respuesta a las exigencias económicas, que es lo que domina, influye
y también conduce la conducta de la vida social para tener y contar con una seguridad social estable que dignifique lo que es el ser humano desde el infante hasta el envejeciente. Podríamos nosotros contar con un régimen de seguridad social que proteja a plenitud a nuestros ancianos, que puedan llegar a ese grado de su vida contando con una seguridad social que le alimente con una pensión que pueda permitirles responder a las exigencias económicas como sociales. ¿O tendríamos nosotros que ver a nuestros ancianos mendigar y pasar hambruna, al igual como lo hicieron en su etapa de la infancia, de la adolescencia y la juventud, y también cuando vendieron su fuerza de trabajo, o sea, su energía? Este momento quiere que tú como político, como supuesto o llamado líder de la nación y el gobierno puedan aunar voluntades para trazar una línea soberana de independencia y libertad para cada ser humano, donde podamos ir asegurando la educación de nuestro pueblo, preparando a nuestros hijos para involucrarse en toda la transformación que lleva el mundo de la tecnología, de la técnica y de la ciencia. Tenemos que hacer un esfuerzo para darnos un plan de nación donde podamos contar con el desarrollo integral, como te he dicho, de la agricultura, poder darle el soporte a nuestros agricultores para que puedan sembrar la tierra y contar con todos los alimentos necesarios, tanto desde el plano de la agricultura como en la ganadería. Te lo he dicho una y mil veces, pero todo eso se aleja porque la República Dominicana no cuenta con un plan de nación. Vivimos improvisando, dando respuesta de acuerdo a las exigencias. Pero hay algo mayúsculo, y es que tú has ido perdiendo la toma de conciencia. Es como si todo fuera igual para ti. Ya tú no piensas, no te detiene a saber qué es bueno o qué es malo. No te detiene a pensar hacia dónde debe enrumbarse el destino de la nación. ¿Qué debe de hacer un gobierno? ¿Cómo debe de actuar un gobierno? ¿Cuál es el papel y la responsabilidad de un partido político en el gobierno? ¿Y cuáles son las responsabilidades y obligaciones de un partido en la oposición de vivir constantemente hablándole al pueblo uno y el otro, transmitiéndole y provocando y amamantando la toma de conciencia de saber el valor de la patria, saber el valor del patrimonio nuestro, saber hacia dónde debe de enrumbarse cada centavo que entra a las arcas nacionales, en qué debemos de invertirlo, cómo debemos de invertirlo, cómo debemos tener ese plan de nación para ir dando respuesta que se haga realidad todo un plan de salud, todo un plan de educación, todo un plan de alimentación, todo un plan de empleomanía, todo un plan de mercado. Y yo te hablo porque quiero que tú empieces a pensar y empieces a comprender para que puedas hablar, para que puedas gritar, no gritar por gritar, sino con palabras y a través de ideas. Y tener conciencia porque debe de reclamar, porque debe de involucrarte en la unidad de las instituciones de un pueblo, en las asociaciones, en los sindicatos, en los consejos y en los que tiene que ver con los comités de familia y por tanto de juntas de familia. Si tú no lo haces, te estás poniendo de espalda a lo que debe de ser el futuro de la patria. Y no podemos cerrar los ojos. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y despertar la toma de conciencia. Esa conciencia es aprender a pensar, aprender a luchar, aprender a decir lo que tú necesitas y lo que necesitan tus hijos para el mañana. Esa conducta es saber cómo creamos casas para envejecientes, para nuestros ancianos. Lo que hacemos buscando es lo que son las casas infantiles, lo que tenemos que buscar refugio y protección para nuestros niños mientras vamos a trabajar. Que haya una estabilidad y un desarrollo integral. Es hacia ahí donde te quiero llevar. No podemos seguir como un animal irracional.
Dios te hizo a ti un hombre que piense, una mujer que pueda tomar decisiones, y tiene que haber una adhesión, una alianza entre hombre, mujer y hombre, porque somos iguales. Pero por encima de todo, comprender nuestras obligaciones, involucrándonos en ese accionar, en el debate, no dando cabida a programas que llevan chisme e intriga, no solo involucrarnos en ese quehacer. No, hay que alejarse, hay que ver qué hablo, cómo aprendo a leer y a escribir y a razonar, que se interpreta por cada palabra, y por tanto eso me permitirá a mí pensar en la patria, pensar en mi familia, pensar en los demás. El silencio es negativo, el autoaislarse es negativo, el creer que nada te concierne ni te incumbe es negativo. Lo contrario es lo positivo: integrarnos, pensar, analizar, debatir, compenetrarnos con programas que nos eduquen, ver cómo también yo me autoeduco, cómo empiezo a pensar, cómo determinar mis actos, mis pasos, mis acciones, mi qué hacer. Nada te va a llegar como un regalo, nada te lo han regalado en la vida. No te regalaron 8 horas de jornada de trabajo y 8 horas de descanso y 8 horas para dormir. Eso fue el esfuerzo titánico y las luchas de hombres y mujeres del ayer, que con su sangre nos legaron esos derechos. Los derechos no se mendigan, los derechos se buscan, se lucha, se pelea por esos derechos. Si tú no lo comprendes, vas a ser un esclavo de un grupo de sectores de tu pueblo. Y esos sectores del pueblo que van al poder con el único interés de enriquecerse a costa del erario, a costa del patrimonio de un pueblo, nunca lo hacen pensando en ti, sino en el interés personal para él y para su familia, o para sus amigos, arientes o parientes. Y yo lo que quiero es que tú pienses en la nación, que pienses en la patria, en la soberanía de tu pueblo, en lo que debemos de hacer, exigir y reclamar que hagan quienes nos gobiernan, y cuál debe de ser el mensaje que nos lleven los partidos y líderes que se llaman de oposición. Ojalá que un día mis palabras lleguen a tu corazón y a tu conciencia, y podamos lanzar el grito de la auténtica libertad, de la auténtica independencia, en busca de la gran soberanía, sentirnos el dueño de la tierra, de nuestra riqueza y de tantos aquellos productos que nos merecen y nos corresponden, para que tengamos un mercado soberano, un accionar soberano, como pueblo libre e independiente, y hacerle ver a ellos, a quienes nos dirigen, a quienes se consideran que deben de ir al poder, que solo hay un soberano, y ese soberano es el pueblo, que solo hay un rey, y ese rey es el pueblo, y tú eres parte de ese pueblo, pero andando de forma individual o alejándote del accionar, jamás tú serás parte del pueblo, porque jamás llegará al pueblo y no te unirá para buscar la gran adhesión, la gran alianza de todos los sectores que intervienen en el diario batallar por la búsqueda de la paz, la estabilidad de nuestro pueblo. Ojalá que desaparezcan las guerras, ojalá que desaparezcan las intrigas y las insidias, y ojalá que surja el bien común, el abrazo solidario, que surja el concepto del amor por la patria, y que la patria viva en cada familia, en busca de lo que debe de ser la plenitud de la garantía y la protección de cada ser humano de nuestra patria y por tanto del mundo. La paz para los pueblos del mundo, la soberanía de Estado y de gobierno y de pueblo para nosotros, la grandeza para nuestro pueblo, no cerrar los ojos, no autoaislarnos, no pensar en ser siervo ni dependiente de ninguna potencia del mundo, ni de ningún clan, ni de ningún sector nacional, sino ser siervo de la patria, aliado de la patria, parte íntegra de la soberanía nacional, y sólo así, un día, más temprano que tarde, podríamos respirar aire de tranquilidad y de grandeza para la nación. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.